Bien, buenos días para todos nuevamente. Mis saludos y bendiciones, esperando que todos estemos bien, al igual que sus familias. Estaba acá pues revisando la asistencia. Conmigo 16, me faltan 4 personas. Sin embargo, pues, perdón, 3. Sin embargo, pues vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como siempre, vamos a comenzar con una oración muy cortica, la lectura, una oración muy cortica, encomendando esta nueva actividad a nuestro Padre Celestial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la oración del día de hoy: guíame, Señor, tú que eres bueno y santo. Guíame, Señor, hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley. A ti me acojo, Señor, al comenzar este nuevo día. Protege a mi familia y protégeme. Regálame siempre tu misericordia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a registrar entonces aquí la asistencia de Helen. Y Sara. Sarita, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Bueno. Son falta 2. ¿Quiénes? Segundito, verificando los números. No me haya equivocado aquí. Bien. Les estaba compartiendo ahí en el chat hace poquito las pizarras que hemos venido trabajando en el transcurso de esta semana, que con ustedes comencé clases en el día de ayer. Hoy habíamos dicho de que íbamos a terminar de analizar el ejercicio que estábamos resolviendo. Un segundito que llegó Jesús. Y complementábamos con otras cosas que debíamos decir. Para recordar, estábamos ubicados en los ejercicios de fracción molar. Hasta allí quedábamos. El ejercicio correspondía en que deberíamos complementar no solamente el análisis del ejercicio, sino que precisamente ese análisis fuese de la mano con una progresión matemática. Y efectivamente así lo hicimos ayer. La situación consistía en que debíamos calcular la fracción molar para cada uno de estos 3 componentes. En ese caso, para el cloruro de sodio, que actuaría como el primer soluto, el etanol, que sería el segundo soluto, y el agua, que es el solvente. Dijimos que había un orden y que ese orden establecido me iba a ahorrar tiempo en el sentido de que cada dato era importante. Por ejemplo, la sustancia o componente A es el primero que aparezca enlistado, en ese caso cloruro de sodio, cuya fórmula habíamos convenido ayer era NaCl. Sustancia o componente B sería el otro soluto, el etanol, y habíamos convenido en que fuese C+2H6O. Y componente C, que en ese caso es el solvente o disolvente, como me proponían aquí, el agua. De agua hay 900, de etanol hay 20 y de cloruro de sodio hay 12. Pero para poder usar estas fórmulas de la manera correcta, debíamos conocer sus masas moleculares respectivas. Comprobamos que en la tabla periódica el sodio trabaja aproximado con 23,
porque es 22,9 algo, que el cloro trabaje en masa con 35,5, esto es aproximado, porque si verifico en la tabla encuentro que es 35,45, sumamos estos dos números y me da la masa molecular. Sumo directo porque aquí el índice es 1 y 1. En este caso no fue así, porque cada carbono aporta 12, cada hidrógeno aporta 1 y cada oxígeno aporta 16. Si multiplicamos 2 por 12 más 6 más 16 nos arroja un total de 46 gramos, que igual sigue siendo más baja la masa molecular que la del primero. Y el componente C, que hace referencia al agua, me da 18 por la multiplicación de 1 del hidrógeno por el subíndice 2 y sumado con 16, eso me daría 18. En la lámina siguiente ordenábamos esos datos. Componente A, la masa inicial, que es 12, con respecto a su masa molecular, con el objeto de encontrar el número de moles que aporta el componente A a la solución. Dijimos que era 0,20. La división de 12, su masa inicial, entre su masa molecular. Para el componente B, observábamos que la masa inicial aumenta a 20, pero la masa molecular disminuye a 46 si la comparo con el componente A. Como la masa inicial es mayor y la masa molecular es menor, ese número de moles es superior al componente A, 0,43 si lo comparo con 0,20. Y la última sustancia, que es el agua, componente C, en ese caso es el disolvente, su masa inicial es 900, la mayor de todas. Y la masa molecular es 18, la menor de todas. Mayor entre menor me va a dar un mayor número de moles, 50. Hasta aquí en estos números negros nos ubicábamos como los números de moles parciales. Como el ejercicio me hablaba de una solución, entonces yo no puedo seguir analizando dato a dato, sino un dato con respecto a la solución. Entonces sumábamos todas las masas iniciales, 0,20 más 0,43 más 50. A eso le llamábamos en ese momento nosotros número de moles totales. Y decíamos ayer también que si comparábamos ese número de moles totales con la ley de Dalton de gases que veíamos en el periodo pasado, ley de las presiones parciales, pues lo hallábamos de la misma manera. N de A o N de 1, si lo queréis llamar, más N de B más N de C me da N de T. Si comparo, el número de moles totales es superior a cada una de las moles parciales, por simple analogía. ¿Qué trabajábamos después? Como ya tengo el número de mol parcial y el número de mol total, lo que debíamos hacer era mirar con este número de moles en realidad cuál es la concentración de A. Para hacerlo, divido la cantidad de moles iniciales de A con respecto a las moles totales. 0,20 entre 50,63 nos daba 0,003. Seguimos en el mismo análisis. La más baja masa inicial, la más alta masa molecular. Eso me arroja la cantidad de moles más baja y la fracción molar pues correspondiente a esa baja cantidad de masa, que precisamente baja la fracción molar, 0,003. Si lo comparo con B, que también es un soluto, decíamos, el etanol, y aquí no aplica el análisis, si lo comparo con A, porque la masa inicial aumenta, la masa molecular disminuye. Entonces, he dicho que la cantidad de moles era mayor para B. Si la cantidad de moles es mayor para B, pues la consecuencia es que su fracción molar sea mayor que la de A, y evidentemente lo es, 0,008 si lo comparo con 0,003. Pero notábamos que en el componente C, que es el agua,
pues debía ser el mayor de todos. Razón, es el solvente. Permite que A y B se combinen. Entonces dividíamos sus números de moles parciales entre el total. Me daba la mayor fracción molar. Hasta ahí quedábamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar todas las conclusiones posibles en esta lámina, porque en el ejercicio que viene, vamos a hacer 4 conclusiones. En el ejercicio que viene ya es distinto y lo solicitan en el punto B. Acá no, pero no porque no lo soliciten significa que no me lo vayan a preguntar. Es probable. ¿Qué me dicen esos números? Algo tiene que decirme. Y esa decisión, esa comunicación, tiene que ser el fruto del análisis de lo que hemos venido trabajando aquí. ¿Por qué es soluto? ¿Por qué la concentración tiene que ser baja? ¿Qué tiene que ver el número de moles? ¿Qué tiene que ver el número de moles con la concentración? Etcétera, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos decir es que, como conclusión, la solución de la que hablamos nosotros, como tiene 3 componentes ABC, es una solución ternaria que viene de 3 componentes. Dado caso no encuentre la palabra ternaria como clasificación de la solución, hay un sinónimo. Y ese sinónimo es polinaria. Poli, varios. Naria, componentes en este caso. Ternaria o polinaria. ¿Cuándo es ternaria? Es cuando tiene 3 componentes. ¿Cuándo es binaria? Si solamente hay agua y azúcar, agua e hidróxido de sodio, 2 cosas. Es más, toda solución mínimamente es binaria. Mínimamente, pero no siempre. ¿Verdad? Solución ternaria sería lo primero. Lo segundo, pues aquí noto lo siguiente. El número de moles está de acuerdo con la fracción molar. A menor número de moles, menor fracción molar. Observo aquí. A mayor número de moles, mayor fracción molar. Me lo ratifica B y me lo ratifica C. Mayor número de moles, que sería este valor negro, mayor fracción molar, que sería este valor mostaza. Entonces yo de allí me baso para decir que el número de moles con respecto a la fracción molar es directamente proporcional. Y eso lo habíamos dicho en concentración física, que a mayor masa, mayor concentración. Y la masa puede ser en gramos o en moles. Y la concentración puede ser física o química. Aquí lo estamos ratificando. A mayor número de moles, mayor fracción molar. Eso me lo da el análisis de esta situación. Tercera conclusión. O como las conclusiones no se enumeran, digamos otra conclusión. Me voy acá. Para que una fracción molar sea baja, debe existir una baja masa inicial. Míralo, 12, si lo comparas con 20 y lo comparas con 900. Menor masa inicial. Relacionada a esa menor masa inicial con una mayor masa molecular. Compárenme 58.5 con 46 es mayor a, con 18 es mayor a. O al revés, a menor masa molecular tiene que haber una mayor masa inicial para que la fracción molar sea alta. O sea que la fracción molar depende de las masas, ya sea iniciales o moleculares. Pero yo puedo globalizar este tercer aspecto diciendo lo siguiente. La masa molecular, vamos a borrar aquí para que no alcance.
La masa molecular puede tener dos efectos. Y no sería una tercera, sería hasta 4 conclusiones si quieres. La masa molecular, si es mayor, sucede algo. 58.5. Pero puede ser menor. Puede ser menor en una solución ternaria. Lo mismo aplica para una solución binaria. Si es mayor, debe ir relacionada con una masa inicial menor. O al revés, la masa inicial menor relacionada con una masa molecular mayor. Mira que lo estamos tomando como referencia los extremos. ¿Qué pasa para A? Porque fue baja. ¿Qué pasa para C? Porque fue alta. Masa molecular mayor, masa inicial menor. ¿Sí ves? Entonces, si esa masa molecular es mayor, debe ir relacionada con una masa inicial menor para que esto me conduzca a una baja, colocarlo con la punta hacia abajo, una baja fracción molar. Eso es lo que me está explicando los datos. En cambio, si la masa molecular es menor, su masa inicial tiene que ser o debe ir relacionada con una masa inicial mayor. Entonces, la masa molecular menor debería ir relacionada con una masa inicial mayor. Es lo inverso. Si esto se cumple, me conduce a que la concentración sea alta. ¿Qué concentración? Fracción molar. Sea alta, ¿cierto? Tendríamos allí 1, 2, 3, 4, 5 conclusiones. Todas trabajadas desde los resultados. Incluso desde el planteamiento del ejercicio, ¿verdad? Eso, dado caso, me pidan hallar la fracción, pero no siempre va a ser así. Si me la dan, como en este caso, es mucho más sencillo el ejercicio. Me dice esa segunda situación de fracción molar. Tome como referencia la siguiente tabla e información. Pues si yo paso por encima la lectura de la tabla, de pronto me voy a equivocar aquí. ¿Qué me quiere decir la tabla? La tabla dice que hay una solución conformada por varias sustancias, varios componentes. Una sustancia 1, no me dicen quién es, ni cómo se llama, ni cuántos gramos tiene, ni cuál es la masa molecular. No me dan nada de esto que nosotros pudimos calcular. Todo esto ya me lo están simplificando aquí con fracciones molares. El segundo componente o sustancia, o X2, tiene una fracción molar de 0,02. Si revisamos, este número es bajo para el 2 componente. El tercer componente ya tiene una fracción molar más alta que el primero, 0,5. Y el cuarto componente tiene una fracción molar de 0,3. Entonces, de los 4 componentes se conocen 3. No sabemos el primero. Por eso ellos me dicen, bueno, resuelve. Primero complete la tabla. Yo debo saber cuánto vale X1. Segundo, que propongamos 3 conclusiones. Y lo tercero, o punto C, que indique características de las sustancias. Pero como nosotros somos muy buenos lectores críticos, el punto B
Y el punto C es lo mismo, porque cuando usted me propone 3 conclusiones, me está indicando características de las sustancias. Mire, estas conclusiones: masa molecular, si es mayor o es menor, o si quieres decirme quién es soluto, pero ya lo habíamos hecho acá, mire. En este caso, quiénes son solutos y quién es solvente. Eso es indicar características. Y lo puedo trabajar desde la conclusión, y ya lo habíamos hecho al principio. Pero acá me la plantean de esta manera. Bueno, ya está ya está aquí nuevamente la participación abierta, ¿verdad? Me plantean esta situación. Matemáticamente allí debo valerme de algunas herramientas muy sencillas. Si yo sé, por ejemplo, que hay 4 sustancias y que la sumatoria de esas 4 sustancias me debe dar aproximadamente 1, me dan 3 datos y no me dan 1, ¿qué hago? Pues matemáticamente pienso en que a 1, que me da la sumatoria de todo, yo debería restarle los datos que conozco. ¿Y cuáles son los datos que conozco? Debería restarle el valor de X sub 2, o sea, la fracción molar del componente 2, con respecto a la fracción molar del componente 3 y con respecto a la fracción molar del componente 4. Profe. Sí. Perdón, es que Ariana tiene muy mala conexión a internet, entonces se le está saliendo de la reunión. Ok, listo. Yo había notado ya su ausencia. Gracias, muy amable. Listo, profe. Ok, entonces miren, si me dan 4 sustancias como esta, vamos a escribir este X sub 4 bien y vamos a ampliar aquí para que eso no me quede tan amontonadito allí. Si me dan 4 sustancias y no me dan una, yo lo que hago es, como sé que la sumatoria me va a dar 1, profe, aquí no comprobamos eso, no es necesario, lo hicimos ayer. Si yo sumo 0,98 con este señor y este señor, vamos a hacerlo, 0,98 más 0,008 más 0,003, eso me da 0,991, que aproximadamente es 1. 0,991, que aproximadamente es 1. O sea que lo que hicimos estaba bien, ¿cierto? Acá, además, fuimos categóricos en decir esto desde el punto de vista matemático. Un segundito, me regreso. Miren, el único ejercicio de estas concentraciones que estamos viendo, en el cual sé cuánto me va a dar el resultado de fracción molar. 1, a lo sumo 1, 1 racito o aproximadamente 1. Los demás ya no me van a dar eso porque no son fracciones, ¿cierto? En este caso estamos trabajando ese tema, fracciones molares. Me plantean 4, pero no me dan 1. Entonces, a 1, que es la sumatoria de todos, le resto la sumatoria de lo que conozco, de X sub 2, de X sub 3 y X sub 4. Entonces, yo reemplazo aquí lo que me dice matemática. 1 es el resultado total, menos cuánto me da esa sumatoria. Para no volver a escribir. 0,82. Ok, gracias. Para no hacer eso porque lo tenemos en la tabla. 0,82. Pues X sub 1 me va a dar como resultado 0,18. 0,18 es el resultado de X sub 1. De esa manera hemos completado la tabla. ¿Y por qué tan rápido? Porque ya me dieron los valores de fracciones molares. No hubo necesidad de calcularlo como acá. Este paso lo obviamos. Ya me lo da el ejercicio. Chévere que me lo planteen así. Si quiero comprobar, sumo
0,18 con 0,82 tiene que darme 1. Para que ya completamos la tabla. Me dice, proponga 3 conclusiones, que es lo mismo que indicar características. Bueno, yo diría, ojo, 3 es la fracción molar, o el tercer componente es la fracción molar más alta de las 4. 0,18, 0,02, 0,03. La más alta es el componente 3. Estamos ya en el escenario de proponer conclusiones. Entonces yo voy a decir, yo voy a decir que X sub 3 es el solvente. Actúa como solvente. Primera conclusión. Me lo da la tabla. Razón, la fracción molar mayor. Y todo lo que de allí deriva, ¿cómo así? Mire, usted puede hablarme en estos términos. Cuando las fracciones molares son altas, usted puede hablarme en estos términos. Mire, la masa molecular de ese componente 3 tiene que ser la menor de los 4 componentes. Es más, debe tener una masa inicial mayor que el resto. Claro, porque es el solvente. Es más, debe tener el mayor número de moles de las 4 componentes. Claro, porque el número de moles es directamente proporcional a la fracción molar. Pues todas estas conclusiones en estos escenarios te puede dar elementos para analizar una tabla, que es lo que te están pidiendo aquí. Analíceme los resultados. Ya sabemos matemáticamente cuánto nos da. Bueno, ¿qué me quieren decir esos números? Es lo que estamos diciendo aquí. Lo primero, otra posible conclusión. La solución de la que me hablan allí es polinaria. 4 componentes. Polinaria. Me están pidiendo 3. Vamos a dar 3. Pero pueden ser más. Y esas conclusiones pueden ser también como posibles respuestas en un taller o en un examen. ¿Quiénes son los solutos? Sencillo, si de 4 hay un solvente, el resto son solutos. Participan como solutos. Voy a decir X sub 1, X sub 2 y X sub 4. Esos son los solutos. Es más, me regreso. De los 3 solutos en este caso, el más soluto de todos es X sub 2, porque su fracción molar es la más baja de todos. O sea, aquí tienen ya 2 extremos. El más mayor y el más pequeño de todos, 0,02, es más pequeño que 0,18, obviamente. Entonces, si este es el solvente, los otros 3 son los solutos. Y de los solutos, usted me puede decir, X sub 2 es el que más bajo posee la fracción molar. O, resumiendo palabras, es el más soluto de los 3. ¿Cierto? Es el más soluto de los 3. Y me tiene que coincidir la clasificación que hicimos. Es polinaria porque hay 4 componentes. Un solvente y 3 solutos. No hay 2 solventes, uno solo, que es X sub 3. Si quieres proponer otra, me puedes decir N sub 3, claro, porque deriva de X sub 3. N sub 3 es la mayor de todas. O es la más alta de todas. Razón es la del solvente. Como decir que N sub 2
alta, perdón. Como decir que n sub 2 es la más baja de todas. Claro, porque es el soluto más soluto de todas. Es la más alta. Si quieres proponer, entonces, n sub 2 son los extremos, es la más baja de todas. Siempre hay la más alta y la más baja. Los intermedios son asociativos para que me dé 1, ¿cierto? La fracción molar, para que me dé 1 la fracción molar. Bueno, hasta aquí con estos dos tipos de ejercicios. Yo le pregunto algo. ¿Qué sucedería si? ¿Qué sucedería si al componente x sub 2 o al segundo componente se le duplica el volumen? ¿Qué pasaría si al componente o a la sustancia número 2 se le duplica el volumen? Pues, profe, ya se saldría, porque no, sería mayor que 1. Sería mayor que 1, Dani, ¿seguro? ¿O segura en este caso? Pues si yo duplico el volumen aquí, estoy permitiendo que la concentración siga disminuyendo, ¿verdad? Siga disminuyendo, o sea que va a tener el x sub 2, es lo que habíamos dicho aquí, que el x sub 2 es el más soluto de los solutos, o sea, es el que va a estar más bajo de todos. Si yo le duplico el volumen a él, lo voy a hacer más diluido, pero ¿qué generaría en los demás? En los demás generaría también una disminución progresiva. Y Daniela tiene razón. En ese sentido, ya cambian todas las concentraciones. Porque cuando yo digo, ¿qué pasa si a 2 le duplico el volumen? Ajá, y entonces, ¿qué le sucede a 1, a 3 y a 4 que están en una misma solución? Tendrán que cambiar para que al final dé 1. Exactamente. Todas las demás sustancias van a cambiar. Porque recuerden que en una solución los componentes están íntimamente cohesionados, me forman una sola estructura. Por eso toda solución, habíamos dicho nosotros, es monofásica. Un perfume, un medicamento, ya sea en forma líquida o ya sea en forma sólida, ¿cierto? Siempre voy a observar una estructura. Si a esa estructura yo le cambio algo, no estoy afectando a un solo componente, estoy afectando al conjunto, ¿cierto? Estoy afectando al conjunto, monofásica. Entonces, profe, esto no es como contradictorio decir que una solución monofásica es polinaria. No, para nada. Pensemos en la orina, pensemos en el aire que respiramos, en una gaseosa, pensemos en un medicamento en solución, en una vacuna donde hay muchísimas sustancias. ¿Sí ves? Entonces, no es contradictorio decir que una solución polinaria es monofásica, porque este término se refiere al conjunto físico que yo observe. Un jabón, por ejemplo, a diferencia de un sancocho, o a diferencia de una ensalada de frutas, que puedo separar todos los componentes. Un segundito. Sí, dime, Liliana. La sumatoria que al final debe dar 1, ¿es solo para soluciones monofásicas o es regla general? No, solo para las monofásicas, Lili. Siempre las fracciones en estructuras monofásicas, fracciones, me va a dar 1. Esto no lo podemos aplicar a unos ejercicios que vamos a empezar a mirar en el día de hoy. Siquiera presentarles el ejercicio. Cuando ya me hablen de normalidad, ya ahí en normalidad no se aplica sumatoria de fracciones, porque es otro proceso, otra manera de presentarse soluciones con respecto a la concentración.
Si me hablan de fracciones molares, siempre me va a dar 1. Pero si me hablan de normalidad, me puede dar cualquier número, al igual que en molaridad o al igual que en cualquiera de los porcentajes que ya nosotros habíamos visto en la clase pasada. Vale, pues hasta aquí, ¿alguna situación que esté como dudosa? Dice que habíamos dicho que el B y el C lo podemos resolver en un mismo punto. Mírenlo aquí. Porque al yo decir quién es fulano, quién es sutano, estoy indicando características. Y si me meto con número de moles, más. ¿Sí ve? Entonces, en un solo punto, yo puedo trabajar esa situación. Pero, de pronto, como dice Lili, sé cuál es la intención de la pregunta. Pero si a mí me dicen otra cosa, de otra manera, obviamente, ¿qué hago allí? Pues según el texto, según la situación, yo voy a trabajar eso. Por ejemplo, voy a abrir otra pizarrita. Por ejemplo, ¿tienen tabla periódica por allí? Sería interesante, porque aquí vamos a recordar varias cosas en estos ejercicios. Vamos a esperar que abra ya. Ok, vamos a mirar esto que preparé ayer. Voy a demorar un poquito porque tengo que quitar algunas cosas para poderlas compartir con ustedes. Me van a disculpar. Mientras esto abre, y aquí hay otras aplicaciones, no solamente fracción molar, pero para poderlas compartir voy a eliminar unos datos. Ah, no, pero por ahora no, porque estoy en el grupo donde es. Yo la creé ayer para ustedes. Pero sí, el permiso. Copiar enlace. Listo. Ahí les aparece otra. 726. ¿Sí la pueden ver? El link. Sí, profe. Ok, listo. Bien, simplemente para verla, yo sé que no vamos a alcanzar a resolver, pero simplemente para que veamos la diferencia en cuanto a preguntas. Por ejemplo, miren, lo que Lili preguntaba. Defina la normalidad. Ya fracción molar quedó atrás. Y aquí normalidad es otro campo, un poquitín más exigente que el anterior. Defina la normalidad existente en la disolución establecida por 50 gramos de sulfato férrico en 3.5 litros de la misma. ¿Veis? Aquí ya me hablan de dos componentes, agua y soluto. Esto es una solución binaria. Normalidad, molaridad, molaridad siempre serán binarias. La única polinaria es fracción molar. Razón, sumatoria de las fracciones es igual a la unidad. Las demás no, todas son binarias. En este caso, mire que lo estamos mirando. Valga la claridad. 50 gramos, eso es masa inicial. 50 gramos es masa inicial de algo que se llama sulfato férrico, pero ese algo yo no me sé la fórmula de eso. Como no me la sé, me dan unos datos. ¿Cuáles? Que de hierro tiene una masa atómica de 55.845 UMAS, que el azufre tiene una masa atómica de 32 UMAS, que el hidrógeno tiene una masa atómica de 1 y que el oxígeno una masa atómica de 16. No puedo hacer absolutamente nada si no sé la fórmula del sulfato férrico. Primero. Segundo, ¿qué tipo de soluto es el sulfato férrico? ¿Qué clase de soluto es? Para poder establecer cómo hallar los equivalentes gramos. Entonces, cuando yo leo el nombre sulfato férrico,
No es un ácido porque el nombre no comienza con ácido, primero. No es una base porque no comienza con la palabra hidróxido. ¿Sería una ¿Verdad? sal? Sí, señorita, es una sal. Perfecto. ¿Quién me habló? Yo, Liliana. Ok, Lili. Sí, es una sal. Perfecto. Al ser una sal, es un componente mixto. Sulfato viene de azufre y usted sabe que el azufre es un no metal. Por lo tanto, hay un elemento aquí del grupo o de la zona SP, que recordábamos que 10. Y férrico viene de hierro. Luego, entonces, ese nombre lo aporta una base. Por eso, Lili nos decía correctamente que es una sal. No es un ácido, no comienza por el nombre ácido. No es una base, no comienza por el nombre hidróxido. ¿Qué me queda? La opción C, que sea una sal. Entonces, identifico esos nombres de ácidos o de bases si comienzan por la palabra ácido. Mire, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido nítrico, ácido carbónico, siempre comienza por ácido. Hidróxido, hidróxido de aluminio, hidróxido férrico, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de aluminio, siempre comienza por hidróxido. Si no veo ni lo uno ni lo otro, me voy a ir por la clave que me queda restando, que el equivalente sea en este caso, un componente salino. Como yo sé que el soluto es una sal, ¿qué debo pensar? Bueno, necesito la fórmula de normalidad que yo les compartí aquel día. Y normalidad me dice número de equivalentes gramos, que tiene que ver con masa y con moles, número de equivalentes gramos de ese soluto con respecto a los litros de la solución. ¿Tengo los litros? Sí, 3.5. Pero no sé cuántos equivalentes gramos de soluto hay. Ventaja, ya sé que debo calcular los equivalentes gramos de una sal. ¿Cómo lo hago? También les daba esa información en las diapositivas anteriores. Vamos a buscarla. ¿Pueden ver esa? La que estoy mostrándoles ahorita. Sí, profe. Ok. Mírenlas aquí. El ácido no aplica en este ejercicio. La base no aplica en este ejercicio. ¿Qué aplica? Sal. ¿Cómo hallamos un equivalente gramo de sal? Calculando su masa molecular y dividiendo esa masa entre la carga total del catión. Y el catión para este ejercicio es la base. La base. Es decir, el hierro. 7:32, me pasé 2 minuticos. Entonces, ese ejercicio lo retomamos en la clase de mañana a la 4ª hora. Necesito que ahí sí tengamos a disposición, ya sabemos las masas, pero no sé los estados de oxidación, que busquemos esos estados de oxidación en la tabla periódica para la clase del día de mañana. Que mi Dios me lo siga bendiciendo, cuídense por favor. Nos Igual, vemos. profe, muchas gracias. Chaito. Hasta luego. Ok, chao, igualmente. Chao. Profe. Chaito. Oh, profe. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien, cuídense por favor. Chao. Chaito.